Seminario Internacional. Asedios fenomenológicos y hermenéuticos 4. Enseñanza de la filosofía. El territorio, la radicalidad de lo propio como puente del currículo, una mirada a los currículos de filosofía. Quiero hacer tres observaciones preliminares, digamos, como para situar un poco las notas que aparecen aquí. No podría ser llamados como una conferencia, sino más bien como algunas notas organizadas en torno a esto que nos estamos pensando. La primera de ellas es que este trabajo constituye un avance y producto que se inscribe en el marco de un proyecto de investigación titulado El territorio y la interculturalidad como puentes del currículo, una mirada al currículo de la filosofía en contextos educativos rurales en el Cauca, fase 1. Es un proyecto que está registrado en la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca por el Grupo de Investigación, Filosofía y Enseñanza de la Filosofía del Departamento de Filosofía de la Universidad del Cauca. Este proyecto, pues, se desarrolla en función de la siguiente pregunta, entre muchas otras. ¿Cuáles son las concepciones de filosofía y los contenidos para su enseñanza que se fomenta desde los planes de área, o sea, currículos planeados escritos, implementados en contextos educativos rurales y su relación con los saberes etnoterritoriales? Esa es una de las preguntas, digamos, centrales que AMAR es un proyecto de investigación que lo estamos desarrollando con el profesor Juan Carlos Aguirre, ¿cierto? Entonces, en una primera fase, esta es una fase inicialmente exploratoria y pues esperamos pues avanzar lo mejor posible. La segunda observación es que el trabajo presenta algunos puntos de referencia a partir de los cuales se problematiza la enseñanza de la filosofía, algunas notas que no constituyen el resultado del proceso de investigación, ¿no? Tan solo son ellos. La tercera, el trabajo plantea que el cambio y la tradición filosófica occidental siguen siendo la concepción dominante en el ámbito de la educación media y universitaria. Esta situación ha permitido imponerse y perpetuarse históricamente en la academia latinoamericana, reafirmar la condición colonial del quehacer filosófico y, en consecuencia, incidir en los discursos, currículos y prácticas pedagógicas. En esta dirección proponemos aquí una reflexión crítica en torno a la necesidad de problematizar los currículos para la enseñanza de la filosofía desde la perspectiva de la diversidad y de los pueblos. Para este propósito, voy a desarrollar mis ideas en tres bloques de exposición. Uno, problematizar la diversidad de los currículos. Dos, territorio, la radicalidad de lo propio. Y tres, hacia currículos interculturales. Problematizar la diversidad cultural y los currículos. Pues, no, es que estaba proyectada, pero pues, vale. Usted me dice dónde va, yo digo, el eje 1. Vale. Colombia es un país que se caracteriza por ser pluriétnico, multilingüe, culturalmente diverso, lo cual se expresa en la gran pluralidad de identidades y la presencia de diferentes expresiones culturales de los pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y paleoqueras y el pueblo rom que forman la nación. Sin embargo, siguiendo la investigación de Laura Patricia Bernal, el reconocimiento de la diversidad cultural no había sido considerado institucionalmente en el ámbito curricular universitario, sino hasta el año 2013, cuando el Ministerio de Educación Nacional publicó los lineamientos de la política de educación superior inclusiva e intercultural, orientados a fomentar la inclusión cultural en el nivel superior del sistema educativo colombiano. Situación que hace de Colombia un caso paradójico y, si se quiere, paradigmático con relación a los estudios curriculares. Todo parece indicar, de acuerdo con Bernal y Rosero, que dicha política se distanciaría de la postura celebratoria de la diversidad cultural, es decir, de la multiculturalidad, en tanto esta implica el simple dato de la existencia de diferentes culturas en un mismo lugar, sin necesidad de integración entre ellas, para dar paso a la interculturalidad. En tanto esta promueve un diálogo crítico, participativo, recíproco entre las diversas culturas y los colectivos sociales que la representan. En correspondencia con ello, el propósito es generar nuevas perspectivas sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los contenidos curriculares, de manera que se reconozca efectivamente la diversidad cultural.
Desde entonces, siguiendo a Bernal, las instituciones de educación superior colombianas han asumido desafíos específicos para promover la inclusión cultural en todos sus programas académicos. De ahí que se proponga la flexibilización de reformas curriculares más acordes con el contexto estudiantil, la armonización de propuestas curriculares que propicien el diálogo de saberes que permita aceptar, comprender y valorar la diversidad e interculturalidad. Ahora bien, un análisis detenido sobre dichos lineamientos y sus interpretaciones en el contexto educativo universitario colombiano, 11 años después de su promulgación, permite hacer las siguientes consideraciones a partir de los estudios de Rosero, Mendieta, Medina y Ortiz. 1. Se evidencia la incapacidad de las reformas curriculares implementadas por la política pública educativa para garantizar un proceso formativo que dé cuenta de las particularidades de la población colombiana, sus diferencias regionales, territoriales, etnoterritoriales y del desarrollo de una ciudadanía crítica e informada. Es decir, la política educativa no responde a la diversidad cultural del país ni al reconocimiento y superación de las injusticias culturales y epistémicas estructurales que dan soporte a una sociedad racializada, sexista, clasista y xenófoba. 2. Los currículos y las prácticas pedagógicas han sido históricamente construidos bajo una perspectiva eurocéntrica y colonial, privilegiando los saberes y valores de la modernidad occidental, invisibilizando o deslegitimando otros conocimientos y prácticas culturales. 3. La colonialidad en el currículo se manifiesta en la selección y organización de los contenidos, que suelen privilegiar una visión parcial y sesgada de la realidad, centrada en la historia y los valores de los grupos dominantes. 4. Existe una dificultad para los maestros y maestras de pensar y transformar sus diseños curriculares que soportan sus prácticas pedagógicas y didácticas, las cuales mantienen y reproducen diferentes manifestaciones de colonialidad y otras formas de opresión. Es decir, las prácticas pedagógicas de los maestros están fuertemente influenciadas por la colonialidad del saber, del ser, que impone una visión única y hegemónica del conocimiento y la subjetividad. 5. Es crucial articular el currículum y las prácticas pedagógicas con las realidades y necesidades de las comunidades y territorios, superando la lógica universalista y abstracta de los estándares, competencias y resultados de aprendizaje. 6. Se propone producir un desplazamiento de la mirada centrada en los objetos y los fenómenos hacia una comprensión de los seres humanos y sus identidades como parte fundamental de la realidad social. Es decir, reconocer que el otro en la comunidad o en el territorio es poseedor de un saber que la vivencia cotidiana ha construido. Es un camino para pasar de la intervención al encuentro, de la imposición al diálogo, escuchar, de verter la palabra, revertirla, de entregar imágenes y discursos a devolverlos, de una única interpretación a múltiples y diversas posibles. 7. Pensar en alternativas otras en la enseñanza de la filosofía pasa por la necesidad de develar el currículo nulo, entendido como todo aquello que se podría enseñar, pero no se enseña. Por ejemplo, las cosmovisiones, tradiciones, corporalidades y los saberes de personas y colectivos sociales anulados por la circulación de un currículo hegemónico instalado en las prácticas y el currículo escolar, caracterizado por su configuración técnico-instrumental. 8. La interculturalización del currículo para la enseñanza de la filosofía requiere una revisión crítica del contexto histórico de la colonialidad, cuestionando las narrativas hegemónicas y eurocéntricas. Consideraciones que, en términos de Bernal, plantean un desafío de gran calado para la enseñanza universitaria en la filosofía, con énfasis en el ámbito curricular. En comparación con otras disciplinas humanísticas, la filosofía se caracteriza por presentar una notable deficiencia en cuanto a la diversidad cultural. De acuerdo con Schepen y Rosero, resulta frecuente que el estudio de la filosofía se centre únicamente en la perspectiva filosófico-cultural de Occidente, sin reflexionar sobre la marcada tendencia anglo-eurocéntrica en los currículos, dando un categórico portazo a las tradiciones filosóficas extraeuropeas de África, India, China, América Latina, los pueblos originarios de los nortes y sures globales, el mundo árabe y musulmán. De otra parte,
un análisis a la luz de las normativas ministeriales, como el decreto 1330 de 2019 y el acuerdo 02 de 2020, al igual que el análisis de las mismas por académicos y expertos, permite señalar, en primer lugar, que las instituciones de educación superior, de acuerdo con González, están condicionadas a sustentar los diseños de sus rutas curriculares en los denominados resultados de aprendizaje. Aquí pues quiero mencionar, tal como aparece aquí en el pie de página, ¿no? Número 3, veas el documento de la Mesa Crítica de Resultados de Aprendizaje de la Universidad Pedagógica Nacional, de julio de 2021, en el cual precisamente se menciona que la universidad concibe sus programas de formación como proyectos curriculares. Sin embargo, las normas proponen que estos se examinen y evalúen no desde su propuesta formativa, sino desde los resultados de aprendizaje, es decir, los OP. En segundo lugar, que la interpretación del currículo que más se ajusta a los intereses que subyacen a la normativa del gobierno colombiano es aquella que concibe un currículo como tecnología, modelo centrado en el conductismo y la instrucción para el mercado laboral. En tercer lugar, tal y como lo expresa el documento del SUE de julio 19 de 21, las normativas ministeriales de la referencia privilegian la comprensión de una sola idea de universidad en detrimento de otras formas de comprensión que promueven y fortalecen el territorio, la cultura y las comunidades locales, y la función que ésta cumple en el cuidado del pensamiento libre, autónomo y crítico, y la construcción del conocimiento más allá de los fines que le impone el exterior. De igual modo, se indica en el mismo documento que la aceptación de conceptos pedagógicos uniformes para todos los grados formativos puede entenderse como un proceso tendiente a la homogeneización y estandarización como criterio de calidad, a diferencia de los enfoques diferenciales de la diversidad e inclusión. Como pueden deducirse, las valoraciones anteriormente expuestas coinciden en identificar el monoculturalismo, el eurocentrismo, la estandarización y la homogeneización como rasgos distintivos comunes que subyacen a las visiones sobre los programas curriculares y de la educación en general. Consideraciones que, para el caso que nos ocupa, la filosofía y su enseñanza en el contexto colombiano, siguen haciendo curso. Por ello, uno de los desafíos que habrá que enfrentar en los ámbitos educativos institucionales, urbanos como rurales, será alterar uno de los principales dispositivos que contribuyen a perpetuar el monoculturalismo y el eurocentrismo, los currículos. Ahora, un referente en materia curricular, dicho sea de paso, lo sigue constituyendo las orientaciones pedagógicas para la enseñanza de la filosofía, reunidas en el documento 14 de 2010. Documento que, como muy bien se mencionó el día de estos días en muchas intervenciones alusivas a las políticas públicas, documento que ha merecido múltiples y profundas críticas desde diferentes horizontes, lo que hacen pensar en su necesaria actualización y o transformación. Por ello, como bien lo señaló el documento de trabajo de la Comisión Educativa de la Sociedad Colombiana en Filosofía, además de la actualización de las orientaciones, urge trabajar en la concordancia y articulación entre las diferentes políticas públicas referidas a la enseñanza de la filosofía. El enfoque de lectura crítica asumido por las políticas evaluativas no encuentra relación con lo propuesto en las políticas curriculares, específicamente en el documento 14. Aquí quiero destacar el trabajo, pese a esas críticas y cuestionamientos, quiero destacar el trabajo de investigación de Andrés Carmona Cardona, bajo la dirección de la profesora Diana Melissa Paredes, quien nos acompañó el día de ayer con una importante intervención, en el año 2018, titulado Orientaciones Pedagógicas para la Filosofía desde nuestra mente, en el marco de la Maestría en Educación de la Universidad de Antioquia. Se trata de una investigación que parte de una fundamentación teórica respecto a la necesidad de un currículo crítico e intercultural que permita dar cuenta del pensamiento filosófico de nuestra América, buscando responder a las preguntas para qué enseñar, dónde enseñar, lo que conduce necesariamente al análisis crítico del concepto de competencias filosóficas, cuyo objetivo es reformular la propuesta del Ministerio de Educación Nacional en su documento número 14 desde la perspectiva crítica sugerida en las presentes orientaciones,
planteando así la conciencia crítica, el diálogo interfilosófico, la acción transformadora y la ciudadanía intercultural como competencias básicas para la filosofía de la educación media. Asimismo, se realiza una propuesta de 4 unidades hermenéuticas con sus respectivas categorías y análisis en el orden de lo histórico, lo epistemológico, lo práctico y lo estético, pues desde una perspectiva del pensamiento filosófico de nuestra vida. Entonces, me parece que es un trabajo valioso, un trabajo importante que ya empieza a caminar sobre estas sendas, sobre estas rutas que de alguna manera nos hemos venido pensando. 2, el territorio o la radicalidad de lo propio. Pensar el territorio como radicalidad en lo propio va a suponer trascender los referentes eurocéntricos que particularizan el quehacer filosófico como práctica de la colonialidad occidental mediante un complejo proceso de desobediencia cultural y de disidencia creadora y recreadora. Raúl Forlán Betancourt acuña el término desobediencia cultural por analogía con el concepto de desobediencia civil para resumir la función del quehacer filosófico como fermento de transformación en las tradiciones culturales estabilizadas. Desobediencia cultural es, pues, según Forlán, praxis cultural de la liberación e instrumento para evitar la sacralización de las culturas, convirtiendo las fronteras en puentes sin caseta de aduana. O, como diría el filósofo alemán Bernhard Wanderhers, con interculturalidad nos estamos refiriendo a un espacio entremedio. El entremedio que surge aquí se opone al monoculturalismo, o sea, a la suposición de que hay una sola cultura integral que engloba a todas las otras culturas o que las empujan a los márgenes de la irrelevancia. Por su parte, la noción de disidencia, de cambiar o apartarse del lugar, desarrollada por Gabriel Restrepo, que en el contexto territorial de los afrocolombianos otorga valor e importancia a dicha dimensión. Según Restrepo, la noción de disidencia es más fecunda que la de resistencia, resistir, ocupar el mismo lugar. La resistencia sigue la lógica de la mecánica y cinéticas clásicas, reacción proporcionada a la acción, mientras la disidencia altera la escena y el libreto, transforma el topos o el lugar de la confrontación y el tropos o el logos o la retórica en la contienda. Es, por ejemplo, lo que se realiza con el arte o los rituales como espacio de afirmación de lo propio. La virtud más excelsa de la disidencia es la no violencia, una que supone una cura de sí para liberarse del veneno del poder que asfixia. Aquí Restrepo. Lo anterior implica desbordar los límites de la disciplina en un acto extradisciplinar, en unos casos, y sumergirse en un acontecimiento indisciplinar en otros. Así, indisciplinar la universidad de la filosofía significa, por un lado, el desmonte y la rearticulación del saber filosófico disciplinado y su consecuente proceso de desaprendizaje y reaprendizaje, tanto de los saberes propios y ajenos como del pensar, de tal manera que dé lugar a la emergencia de un pensar respectivo, es decir, aquel que va emergiendo desde el nuevo aprendizaje en el ejercicio de la interculturalidad, entendiendo por este un pensar que es plano, común de sujetos en proceso de comunicación explicitante de la palabra. Se trata, según Fornet, de un pensar para el cual es radicalmente constitutivo disponer en sí mismo de un lugar para el otro, es decir, para las otras voces. Y por el otro, un trabajo de reinserción de la vivencia filosófica, la producción del saber situado y la circulación de los discursos producidos desde y con la participación de las comunidades sociales, étnicas, estudiantiles, comunales, como parte fundamental y constitutiva de toda experiencia formativa y, en consecuencia, de todo saber cultivado por dentro y por fuera de la universidad. Pensar el territorio como radicalidad de lo propio implica, en el campo de la filosofía, la emergencia de nuevos escenarios institucionales y no institucionales, donde los procesos de aprendizaje y enseñanza no reproduzcan de forma latente ni manifiesta el anatomismo. Lo que en términos de un diálogo invisible, exterior y analógico con Stuart Hall, significaría el desarrollo de un quehacer filosófico a partir de un suelo y una realidad propia. Según Joseph Stelman,
Fue el filósofo peruano Víctor Andrés Baluarte quien en sus meditaciones peruanas acuñó el término anatopismo para resaltar el carácter descontextualizado del pensamiento latinoamericano que simplemente trasplanta la filosofía occidental al suelo americano sin tomar en cuenta la propia realidad y el contexto específico de América Latina. De acuerdo con Sterman, el anatopismo filosófico en muchos contextos no occidentales tiene su base en todas aquellas posturas que defienden una supremacía de Occidente sobre las otras culturas y presuponen que ciencia, modernidad y racionalidad, entre otros, son productos exclusivos del mundo occidental. Es decir, por convicción le otorgan el origen y el deber de la filosofía a una cultura superior, la occidental, la cual pretende asumir un rol protagónico y exclusivo en la difusión global del pensamiento filosófico. Lo anterior permite comprender por qué, siguiendo este término, un filósofo peruano, en nuestro caso colombiano, o nigeriano, por ejemplo, se siente realmente filósofo en la medida en que piensa occidentalmente y cumple con los estándares definidos por las filosofías académicas de Europa y Norteamérica. Todo su esfuerzo está dirigido a imitar el original filosófico occidental como prototipo, a someterse a la circuncisión helénica como iniciación académica y a descontextualizar su propio quehacer filosófico. Pensar el territorio como radicalidad de lo propio es pensar desde nuestra América. Nos remite a la idea de nuestra América como lugar, planteamiento que inevitablemente lleva a preguntarse: ¿quién define el lugar? ¿Quién habla por él? ¿Es posible articular una defensa del lugar donde figure como punto de anclaje para la construcción de la teoría y la acción política? En última instancia, la pregunta puede formularse como un aspecto de la imaginación utópica para nuestro tiempo. ¿Es posible redefinir y reconstruir el mundo desde la perspectiva de las múltiples prácticas culturales, ecológicas y económicas de la alteridad existentes en muchos lugares del mundo? El lugar o lo local adquiere en este sentido una dimensión ético-política y disruptiva que puede ser comprendida como cultura local, en tanto lo otro de la globalización, de manera que una discusión del lugar debería ofrecer una perspectiva importante para repensar la globalización y la cuestión de las alternativas al capitalismo y la modernidad. Por ello, la puesta del énfasis en la defensa del territorio como lo propio, por ejemplo, hace que muchas organizaciones y movimientos sociales se planteen una defensa del lugar como espacio de prácticas culturales, económicas y ecológicas de la alteridad, como defensa del cuerpo, de la naturaleza y de la alimentación como prácticas del lugar, lejos de las prácticas normatizantes de la modernidad capitalista, como diría el maestro Arturo Escobar. En la historia de las comunidades negras del Valle Intelandino del Patía, norte del Cauca y del Pacífico, así como también en nuestro Cauca campesino e indígena, es clara la necesidad de la afirmación del lugar como espacio identitario. Es decir, que no ha sido posible construir identidad sin tener presente el territorio como marco sociocultural de reafirmación. La historia de Juan Tumban y su parentela en la conformación de las guerrillas para la defensa territorial en el Patía en el siglo XVIII, o los levantamientos indígenas en el oriente caucano agenciados por Quintín Lame entre los siglos XIX y XX, para indicar dos ejemplos, son muestras contundentes de la importancia del lugar como marcador de la diferencia, pero a su vez como constructor de pensamiento, sentido de pertenencia y de reexistencia. Por ello, como bien lo expresa Paul Santos Gesell, decir nuestra América es instalarse en un lugar lleno de ecos y de representaciones que se escuchan hasta ahora. Decir nuestra América es decir muchas cosas, es decir, dolor, diversidad, colonización, temor, amenaza, dispersión, pero también lucha, unidad, sueño, liberación. Todos ecos presentes en la obra texto fundacional de Martín como hilo conductor de una búsqueda de la representación de América allá atrapada y encubierta. De ahí, como lo expresara el historiador Francisco Zurbarán, lo local no está fuera de nosotros, fuera de nuestra cultura, lo local está en nosotros, siendo nosotros con y entre nosotros, con los demás, sabiéndonos un caso entre otros casos y un mundo entre otros mundos. De esta manera se libera lo local, la localidad, del imperativo de definirse necesariamente por el espacio físico y se abren nuevas posibilidades. En este caso, de pensamiento intercultural.
es hacia currículos interculturales. Ahora bien, si partimos de considerar que los currículos suponen una selección de saberes y conocimientos, habría que decir que los currículos hegemónicamente monoculturales y eurocéntricos para la enseñanza de la filosofía en el contexto de América Latina podrían ser llamados en términos generales deliberadamente nulos o negados. Bueno, apoyado en Eisner, plantea que la idea central de este tipo de currículo debe entenderse como lo que no está, o el conocimiento de lo existente en el currículo escolar. Esto es, lo que no se habla o lo que no se incluye en él. Son los contenidos que se encuentran anulados en la selección de conocimientos que se hace en el currículo para el proceso de enseñanza. En esta comprensión, cabría preguntarse por aquellos contenidos que están ausentes, lo no tratado, lo excluido, lo silenciado, cuya provocación u omisión se produce voluntaria e involuntariamente. Para el caso que nos ocupa, estaríamos haciendo referencia a personas, fuentes, tradiciones de pensamiento, saberes, experiencias, formas diversas de hacer filosofía, tanto occidentales como no occidentales, que se encuentran situadas y habitadas en los múltiples, diversos y variados sures. De ahí que una de las dificultades para la enseñanza de la filosofía sea la imposibilidad para abrir el horizonte categorial heredado, de centrar la historia de la filosofía y transgredir el canon filosófico impuesto. Por ello, el desafío desde la filosofía intercultural es que dicho proceso de apertura y descentramiento implique el desarrollo de un momento explícitamente constructivo, llamado por Horner el momento de la reubicación cultural, el cual es entendido como la apropiación de la diversidad cultural en sus diversas tradiciones, voces y formas de articulación. Es decir, el momento del renacimiento a partir de muchos suelos y de muchas raíces. Desafío que al mismo tiempo es una clara interpelación a los polos de formación filosófica, porque permite de una parte identificar lo que no está incluido en los currículos, silencios, olvidos y rupturas, o lo que no se está enseñando, y por otra, ver las ausencias, lo no dicho, lo no incluido, y sus procesos de producción como acontecimientos potencialmente propicios para agenciar poder de transformación. La filosofía intercultural propone fomentar una nueva historiografía de la filosofía. Se trata de subsanar las exclusiones y las ausencias a las que lleva sistemáticamente una historiografía que tiene su eje de documentación de la historia de la filosofía en un canon establecido con base a nombres y obras de Europa y Norteamérica. Pero por eso no basta con, pero por eso no basta con una simple ampliación del canon consagrado, afiliando autores que parecen cumplir con las reglas canónicas establecidas, sino que lo que entiende la filosofía intercultural latinoamericana por ese subsanar las exclusiones y ausencias es un poner sobre pilares plurales la historia y la filosofía. De ahí, precisamente, que esta tarea vaya unida de la revisión del concepto de filosofía y que implique, por otra parte, el desafío mayor de recuperar la oralidad a la vez como fuente de filosofía y como lugar para su transmisión. Por lo dicho en estos puntos anteriores, se comprende que hablamos del encuentro de culturas de saber en un contexto de violencia epistemológica que se concretiza en la fuerte asimetría que caracteriza hoy el intercambio cognitivo entre las culturas de la humanidad. Por eso, la tarea de corregir esas relaciones asimétricas significa, para el encuentro de las culturas del saber, empezar por el cambio de las condiciones cognitivas del encuentro, exigiendo como regla elemental que no solo los llamados saberes endógenos, sino también la constelación epistemológica considerada universal, tienen que mostrar cómo, por qué y para qué saben lo que saben. Y cierro con, pues esto es, no sé si es una tesis, pero que permite resumir un poco la intencionalidad de estas notas o de esta reflexión. Cuando el currículo es interculturalmente crítico, los saberes, conocimientos y experiencias constituyen procesos de y para los aprendizajes, tanto dentro como fuera de los ámbitos educativos. Las culturas del saber hegemónicas, las saberes que se deberían saber, que la escuela reproduce, se desafían desde los currículos mismos, a partir de miradas críticas sobre lo que se piensa, se hace, se quiere y se necesita en el contexto educativo. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor José Rafael Rosero, por la exposición. Vamos a abrir una ronda de preguntas. Nace el profesor Juan Manuel. Buenos días a todos y a todas. Profesor Rosero, muchísimas gracias por su introducción. Voy a hacer un comentario y también a modo de pregunta. Bueno, estamos inmersos en una paradoja bastante compleja, entrañable, que es imposible escapar de ella. Es decir, hay un contexto general en su exposición y está íntimamente interrelacionado con la exposición anterior, ¿cierto? En un contexto general, cuando hablamos de América Latina, pues, obviamente somos pueblos que hemos pasado por un proceso de colonización, desarraigo, destrucción de la identidad, destrucción de la cultura. Pero lo que somos ahorita, que el resultado a través de ese proceso de colonización, digamos, no nos podemos ya librar de ello. O sea, somos lo que somos y somos el resultado de ese proceso de colonización, sería una idea. Eh, es muy importante, ¿cierto? Entonces, en ese proceso de colonización se ha perdido nuestra identidad, nos hemos distanciado de nuestra historia, por lo tanto, hemos perdido nuestra autonomía, nuestra libertad, nuestras posibilidades de desarrollar un pensamiento crítico. Entonces, cuando hablamos de filosofía latinoamericana, nos enfrentamos a un problema y es que ya hablar de si hay o no hay filosofía latinoamericana, el mismo concepto de filosofía entraña un prejuicio, o sea, un prejuicio de lo que es filosofía. Entonces, en esa medida pienso que es mejor hablar de pensamiento, de cultura, o sea, hay pensamiento en América Latina, claro que sí, hay un pensamiento. Entonces creo que en ese orden es mejor hablar de recuperar nuestro pensamiento. Sí, cuando, es decir, el mismo estamos inscritos, universidad, currículo, son categorías occidentales, pero entonces ya no nos podemos librar de ellos, o sea, estamos aquí. Entonces, esa propuesta curricular, claro, entonces tendría que ir encaminada hacia esa recuperación, implicaría reconstruir, recuperar o construir nuevos pensamientos que nos posibiliten encaminarnos en ese proceso de descolonización, que creo que entonces implica es liberarnos de esos procesos culturales que nos han oprimido. Pero pienso que muchas veces cuando se habla esos discursos de decolonización van encaminados más hacia negar, reprimir y distanciarnos de eso que nos ha oprimido y que nos ha impedido desarrollar nuestra libertad. Entonces, creo que usted ha dicho en su conferencia que un concepto que para mí es vital, que siempre lo recupero, es el del diálogo. Entonces, hay que reconstruir nuestros nuevos diálogos para poder reconocernos y para poder liberarnos. Es decir, al inicio decía, enfrentamos la paradoja, es decir, tenemos que reconocer eso que nos aprisiona para poder liberarnos de ella. O sea, no podemos desconocerla. Occidente, pensamiento hegemónico, eurocentrismo, o sea, eso está aquí. O sea, es imposible liberarnos de esos procesos. Entonces, solo lo podemos hacer, repito, en la medida en que lo reconocemos y podemos reconstruir nuevos diálogos, por ejemplo, con el pensamiento occidental. Hay que reconocer qué formas de pensamiento se han desarrollado en América Latina y cómo esos pensamientos pueden dialogar
con ese pensamiento, entre comillas, hegemónico de Occidente, para poder lograr nuestros procesos de libertad. Eh, me siento muy contento y reconocido y identificado que usted por ahí nombró filosofía islámica, mundo árabe, entonces eh, me siento aquí muy vital. En esa medida, pienso que con ese contexto hay mucho, mucho que recuperar, porque la filosofía y el mundo islámico vivió esos dos contextos, es decir, pasó de ser colonizador a ser colonizado. Y en este momento el mundo árabe y la academia del mundo islámico vive, digamos, ese mismo drama de poder liberarse, de sentirse oprimido y de poder reconstruir su pensamiento. Y hay muchos canales a través de los cuales nos unen puntos comunes y podemos construir diálogo. En esa medida, pues, hay un proyecto que estamos desarrollando con el profesor Gustavo y yo a través de la propuesta de la Fundación Internacional Avicena, es proponer un congreso de diálogo entre filosofía islámica o pensamiento islámico y pensamiento latinoamericano. Entonces, próximamente, lo digo aquí a modo de cuña, por el comentario que usted hace, el reconocimiento. Entonces, allí hay unos canales de diálogo bien interesantes porque hay contextos similares, ¿no? Opresión, liberarnos de la opresión, un pensamiento occidental que nos ha colonizado y nos ha generado barreras para poder reconocernos y liberarnos a partir de nuestro propio pensamiento. Gracias. Vamos con las otras dos preguntas, profesor. Dos son partes. Gracias, Juan Carlos. Gracias, profesor Rafael. Muy interesante su exposición. Me da mucho que pensar. Sobre todo, me parece muy relevante que privilegie la palabra currículum. Y en ese sentido, la única involucrada no es la filosofía. Son todos los saberes, todas las disciplinas. Y, claro, uno se podría pensar, los médicos están dispuestos a revisar su currículo para involucrar una interculturalidad dentro de un nuevo currículum. Los ingenieros están dispuestos a eso, los abogados, en fin. Esa pregunta problematiza absolutamente todo, la educación en pleno. Que sea necesario, por supuesto es necesario, hay que vislumbrar nuevos tiempos y hay que empezar a considerar que son muchas las tareas por cumplir. Eso por un lado. Por otro lado, la filosofía tiene su territorio, que si lo queremos decir de una manera bien redundante, es la filosofía misma. Aquí en Colombia ya tuvimos un episodio importante de rebelión filosófica. En la década del 50, cuando se funda el Instituto de Filosofía de la Universidad Nacional, se rompe con la herencia neotomista que se venía enseñando en Colombia, pues, desde la época de la colonia. En este momento, por supuesto, muchas filosofías ingresaron. Nosotros que trabajamos en las facultades somos testigos de eso. Filosofía de la ciencia, filosofía de la mente, filosofía del lenguaje, filosofía política. Es decir, se abrió el abanico de la filosofía para nosotros, para nuestro medio. Esta opción, de alguna manera, la intercultural, tendría que considerar que no se trata de tomar una distancia radical en relación con la filosofía, porque la filosofía es una herencia humana, digamos, está dispuesta allí para que abrevemos
en ella y para que hagamos nuevas reformulaciones de los tiempos que estamos viviendo y de los tiempos que vendrán. En esa medida, pues, el diálogo intercultural es fundamental, por supuesto, como lo que acaba de exponer nuestro compañero Nasser, la necesidad de entender lo que efectivamente somos hoy y lo que podremos llegar a ser mañana. Discúlpeme, no es ninguna pregunta, es una celebración a su presentación precisamente y con estas inquietudes. Muchas gracias. Voy a tratar de ser breve. Profesor Rafael, muchas gracias. Observar y escuchar su propuesta curricular. Cuando yo escucho Nuestra América, viene a mi mente José Martí, inmediatamente, ¿no? Mi primer pensamiento es José Martí. Cuando escucho filosofía intercultural, viene Walter Mignolo con desobediencia epistémica. Y cuando escucho reforma de los currículos educativos, viene Raúl. Para la casa. Es que esta mujer falta. No, en una hoja. Hablar de filosofía latinoamericana es arriesgarse a la satanización, arriesgarse a eso no es filosofía, pero pienso en Manuel Quintín Lame, usted lo nombraba, y cuando pienso en Manuel Quintín Lame pienso en el libro escrito por Manuel Quintín Lame, Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas. Y dentro de ese libro, una de sus frases célebres que es: a mí me educó el claustro de la naturaleza. Encuentro allí otras formas de educar que creo son las que se están adoptando hoy como modelos pedagógicos dentro de las comunidades indígenas y algunas comunidades afro. Esta semana, precisamente, y tratando de dar democratización del saber, entender de pronto a Manuel Quintín Lame no como un soldado, como un rebelde, sino como un filósofo. Me encontré esta semana con un concepto que era terrasofía. Y terrasofía se refiere a esa sabiduría o a ese aprendizaje de la tierra. Recordaba precisamente que salió aquí en la universidad hace poquito, veíamos un trabajo de grado sobre pedagogías de la madre tierra. Entonces, me gustaría saber usted qué piensa alrededor de un concepto nuevo, evidentemente, o no, pues no lo he rastreado, como lo es terrasofía, para pensar una filosofía de nuestra América. Y ya Yo creo, pues, que podemos darle trámite a estas preguntas y luego, pues, si hay otras, y hay también en el chat, y hay una mano levantada del profesor Orlando Serra, entonces, parece que primer bloque, pero bueno, muchas gracias por las inquietudes, comentarios, y que haya suscitado preguntas la intervención. Estas son solo notas que quiero, pues, dejar en claro siempre eso. Con relación a lo que pues, planteaba el profesor Nasser, yo en esto, de los que nos estamos situados aquí en este tema de la filosofía intercultural, o del pensamiento crítico, intercultural nuestroamericano, que a veces llamarlo, hace mucho rato que se superó ese debate de la supuesta radicalidad frente a filosofías otras, es decir, o hacia otras filosofías. Es decir, quizá esa es una de las, podría ser un punto de inflexión o distanciamiento entre lo que podría ser el enfoque de Colombia y la filosofía. Uno, es que nosotros, y eso lo planteó Raúl cuando en el año 90, pues había que ya darle un nombre a eso. Entonces es el tema de los nombres, es decir, pues, tocó ponerle filosofía intercultural, o sea, pero muy seguramente el tema de la nominación podría haber sido otra. Había que colocarlo más por un tema de visibilidad o de ir asumiendo un referente para seguir trabajando en ello. Y en esto que muy bien plantea Nasser, nosotros, o por lo menos yo me identifico mucho con un planteamiento del historiador indio Dipesh Chakrabarty, que
que me interpreta muy bien el antropólogo Alejandro Wilson, en Argentina, y que dice un poco lo siguiente, ¿no? Nosotros no deseamos y no podemos pensar sin Europa. Nosotros no podemos, no deseamos y no podemos pensar sin Europa. Pero no deseamos ni podemos pensar eurocéntricamente, que dice. O sea, nosotros no podemos dejar de pensar sin Europa, no podemos, pero lo que sí podemos hacer es no desear y pensar eurocéntricamente. Y es allí donde viene el tema de la distancia crítica frente a lo que nosotros hemos llamado, que hoy se denomina el desencubrimiento, ¿no? O la transmodernidad, tomar distancia, digamos, de ese planteamiento. Entonces yo creo que eso debe quedar claro. Sí, a veces hay unas lecturas, hay interpretaciones incluso bastante reductivas según las cuales quienes abogamos por el tema filosófico intercultural es porque hay una oposición, hay una radicalización frente a... No, al contrario. Si una de las premisas básicas de la filosofía intercultural es el diálogo, pues sería una vulgar contradicción, ¿cierto? Por eso incluso el mismo Raymond Panica va a decir cómo entiende la interculturalidad. La interculturalidad es un territorio de nadie, ¿no? O sea, el día que lo ocupe alguien, dejará de ser intercultural. Entonces es el entremedio, ¿cierto? Que ahora también lo mencionaba, es el entremedio en el cual entramos a dialogar. Incluso a mí me llama la atención mucho, digamos, eh, la misma noción de diálogo, ¿no? Que creo que hay una traducción que me mueve mucho, que es una traducción de Ortega y Conway, que más o menos dice lo siguiente, de que el diálogo pone en crisis a los hablantes, pone en crisis los lenguajes, pone en crisis sus protocolos, pone en crisis las interpretaciones, o sea, nos obliga a redefinirnos, ¿ya? O sea, es un nuevo espacio de acuerdo y de desacuerdo, que en la perspectiva mesoamericana sería estar en Nepantla, ¿no? Que la perspectiva de economía sería el pensamiento fronterizo, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, el diálogo intercultural lo que hace es desafiar las concepciones unilaterales de traducción. Eso es lo que les gusta. Entonces, si yo desafío eso, entonces ese espacio que necesitamos. No hay tal radicalidad. Repito, son lecturas, interpretaciones que suelen aparecer frente a estos temas. Pero no, o sea, eso incluso en filosofía intercultural, a veces es el tema del lenguaje, ¿no? No es que se identifique con el concepto de epistemología o lo epistemológico, es que epistemología sigue siendo un entrenamiento occidental. Por eso, desde la filosofía intercultural, en lugar de hablar de epistemologías, hablamos de culturas de saber, ¿no? Culturas de saber. Entonces, ¿por qué? Porque dice que como decía yo en la presentación, esa diversidad converja alrededor de temas y problemas en los cuales nos podemos encontrar. Entonces, sí me parece que era importante, digamos, esa aclaración y pues me parece que vale la pena, digamos, esa situación. Ahora, con respecto al tema es que volvemos al tema del lenguaje. El Congreso celebrado en Chile, ahora en abril, del Congreso Internacional de Filosofía Intercultural, una de los planteamientos que yo venía haciendo y que son cosas que al estar situados también dentro de la misma ruta, pero que lo lleva uno también a ser crítico y autocrítico de ciertos aspectos, y yo decía, bueno, cuando uno habla de interculturalidad, estamos hablando de interculturas, y las culturas son producciones humanas. Luego, entonces, todos aquellos que dialogan e interactúan con lo no humano, en este caso la naturaleza, el ambiente, ¿no? Entonces, no sería más bien hablar de una eco-interculturalidad, por ejemplo. Entonces, pero es un tema más bien, yo digo que no es un tema nominal, es decir, o que le llamen pedagogía a la madre tierra, llamarle eco o terra filosofía, Sterman, que al final de la tarde lo tendremos, habla de ecosofía, es decir,
Esas son simples, me parece a mí que son juegos del lenguaje, que lo que buscan es, más allá del esencialismo estratégico, buscan es maneras, formas de cómo dialogamos, cómo nos acercamos con nosotros. A mí me parece que hay un alto grado de sensibilidad, digamos, en la interculturalidad pensada desde la filosofía, como la estamos trabajando, que precisamente antes abogamos precisamente por encontrarnos con el otro. Por eso ya hablaba de verter la palabra, de volver la palabra, encontrarnos, ¿cierto? Y eso me parece que le da como más potencia o le da más riqueza a eso. Hay una inquietud que cuando el profesor Cuartas decía, bueno, frente a este tema de los currículos y la interculturalidad, no afecta solamente el ámbito disciplinar de la filosofía, sino que afecta a todos los ámbitos. Y hemos caminado en ello. Por ejemplo, hay un seminario, a veces se torna diplomado, que con algunos colegas de aquí, del Departamento de Estudios Interculturales, ¿no? Ofrecemos el programa de Ciencias de la Salud, es decir, Medicina y Enfermería. Porque hay un programa que la Universidad del Cauca y sus egresados de Ciencias de la Salud van hacia lo que llaman el año rural, pero muchos hacen una experiencia muy importante que es lo que llaman el buque hospital, que se ubica en el mar Pacífico, en este caso Caucano, Guapi por todo el Pacífico de Nariño, Valle y Cauca. Y entonces hacemos unas reflexiones, unas disertaciones en torno a la relación entre salud e interculturalidad. ¿Por qué? Porque el médico va con una formación, con todo un andamiaje en términos de la medicina pues, occidental, farmacéutica, ¿cierto? Pero se va a tener que encontrar en un territorio con unas comunidades, unas culturas, en el caso del Pacífico nuestro, comunidades negras, comunidades afro, en las cuales hay una visión sobre la salud y la enfermedad. Es una visión que es, si se quiere, un poco radicalmente diferente, distinta. Doy un ejemplo. O sea, en el ámbito de la medicina farmacéutica, frente a la muerte, es inevitable en el mayor de los casos lo que hace la medicina forense, es decir, hay que abrir cuerpos, ¿no? Identificar causas, mientras que lo contrario, o sea, en ciertos imaginarios simbólicos como las comunidades negras, digamos, del Pacífico caucano, encontramos que la apertura de los cuerpos no es objetable, es decir, no se debe hacer, responde a unas creencias, juegos, dimensiones espirituales muy sentidas para estas comunidades que consideran que no se pueden hacer eso. Y mucho menos pues pueden acceder también por la ubicación donde están, ¿no? Por ejemplo, lo que llaman la sombridad, el uso, por ejemplo, de la telaraña, para secar heridas o tener sangre. O sea, una cantidad de cosas que muy seguramente para la medicina occidental o la farmacéutica, pues eso no va. Lo que buscamos es buscar un poco de sensibilidad frente a eso para que aboguemos un poco por lo que plantea precisamente la filosofía intercultural, es que reconocer que la incompletud de los saberes y que por lo tanto lo que hay que buscar es la complementariedad de los saberes y que no es que hayan saberes unos más importantes que otros, unos superiores a otros, sino que lo que hay son saberes distintos o formas distintas de asumir el saber. Y eso hace de que pues, se vayan con unos elementos diferentes, repito, con más sensibilidad sobre todo, para evitar ese choque tan violento en términos, si se quiere, pues digámoslo, de saberes o epistemología. Y muchas gracias, profesor Rosero. Entonces, no sé si está el profesor Orlando Serrano. Hola, profes, ¿qué tal está la recepción? ¿Me escuchan bien? Eh, no lo escuchamos muy bien. Aquí Pero es que, sí, ¿podría decirnos, por favor, la pregunta, profesor? ¿cómo? Aló, ¿qué tal está la recepción?
Bien pueden hacer sus preguntas, profesor. Vale, entonces mientras tanto vamos a darle trámite a esta pregunta de John James. Muchas gracias, John James, por estar en el seminario. La pregunta es, ¿de qué manera podría integrarse el conocimiento de las cosmovisiones y saberes de colectivos sociales anulados por el currículo hegemónico en las prácticas sin reproducir las estructuras de poder que buscan cuestionarse? Bien, gracias, James. Bueno, esa es una de las, digamos, una pregunta que es reiterada, es decir, que es una pregunta sobre la cual se pues, invita, digamos, a pensar y reflexionar en algunos aspectos. Cuando se empezaron a hacer las primeras propuestas de lo que en el marco de las comunidades indígenas se empezó a hablar de los sistemas de educación propia, etcétera, o de educación intercultural. Entonces, pues, había que también pensarse, y lo que yo considero importante, alterar ese dispositivo llamado currículum. Pero al alterarlo, la mayoría de las alteraciones se hicieron desde la perspectiva multicultural y no propiamente intercultural. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando usted altera el currículo de manera multicultural, pues simplemente lo que hacemos es una postura celebratoria de la diversidad y la diferencia. Voy a poner un ejemplo que no es el caso, pero simplemente con modo de ilustración y pues, conocí experiencias en las cuales, por ejemplo, creer que el currículo es intercultural, ¿cierto? Por el hecho de que yo coloque una asignatura que se denomine Fogón 1, Fogón 2, Fogón 3, ¿no? Tulpa 1, Tulpa 2, Tulpa 3, ¿no? Ancestral 1, Ancestral 2, Ancestral 3. Entonces, si bien es cierto, es un avance, se están abriendo espacios, pero todavía se están entrampados en la dinámica, digamos, de los currículos que muy bien Harvey denomina, pues, hegemónicos. Entonces, siguen siendo multiculturales. Por ejemplo, la misma universidad. La gente dice que esta universidad es una universidad intercultural e inclusiva. No, es una universidad, son multiculturales. Multiculturales. Todas las universidades son multiculturales. Tan solo es una coexistencia celebratoria de la diversidad y la diferencia. Por eso, normalmente a quienes más se les hace difusión a través de los programas y de las web institucionales. Pues cuando se gradúa el indígena, se gradúa, se gradúa, ¿pero por qué? Porque creen que es una forma de reconocimiento de la diversidad y de la diferencia. Pero lo que hay es una postura, digamos, que quiere usurpadora, mercantilista de la diversidad y la diferencia. No es porque haya propiamente un reconocimiento de la diversidad, mucho menos de la interculturalidad. Entonces, pienso que ese es un medio camino, es decir, esa transición de lo multi hacia lo inter, pues todavía estamos lejos, tal como lo mostraba, pues incluso la misma política pública. Pienso que hay un gran esfuerzo, pero todavía estamos muy lejos, digamos, de esa posibilidad, porque eso supone apertura de pensamiento y sobre todo el diálogo escuchar. Bien, muchísimas gracias. Hagamos un último intento con el profesor Orlando, si nos escuchan. Hola, profe, yo sí los escucho bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto. ¿Sí? Sí, ya te escuché. ¿Aló? Te escuchamos bien, ¿nos escuchas? Ah, Sí. bueno, listo, yo les escucho bien. La cuestión es que voy a plantear un comentario, pero antes los quiero saludar desde Buenos Aires, al norte del municipio. Es un municipio al norte del departamento del Cauca y obviamente es supremamente plausible que este seminario de asedios fenomenológicos y hermenéuticos también lo hayan abierto bajo las posibilidades que genera la tecnología, porque los que estamos lejos nos podemos sentir un poco más cerca. Entonces, les quería hacer un comentario con relación al planteamiento que hace el profesor Rafael y es en particular con un proceso en el que estuve relacionado, que es lo que llamó la misión Ciencias Humanas
y fue un proceso en el que pudimos participar muchas personas a nivel nacional, en donde pues se intentan plantear como una perspectiva mucho más digamos, de corte político, para que asimismo tenga como un anclaje las ciencias humanas desde lo político para hacer política pública y fortalecer las disciplinas en ciencias humanas y sociales a nivel nacional. Y resulta que dentro de lo que plantea el profesor Rosero, de estos elementos de interculturalidad, currículo y demás cuestiones, en la misión se estuvo planteando una problemática en donde se intentaba, por ejemplo, hacer claridad de que hace falta una política investigativa que valore las ciencias humanas de manera adecuada desde su complejidad misma, en donde todas las disciplinas, obviamente, de ciencias humanas y sociales puedan asumir ese rol que se tiene dentro de la misma ciencia, que sabemos muy bien que las disciplinas en el campo de las ciencias humanas y sociales siempre van a ser contestatarias, van a ser críticas, van a ser problematizadoras frente a la orientación de resultados que en la mayoría de veces terminan siendo formas de instrumentalizar, pues, cuestiones, ¿no es cierto? Entonces, la idea de esta forma de problematizar, de que no existe esta política investigativa, se generó una idea que le llamábamos al interior del trabajo de las mesas, lineamientos. Y uno de los lineamientos era, por ejemplo, pensar en documentos COMPES que permiten una ejecución mucho más amplia, no segmentaria, de la implementación de este tipo de propuestas y de proyectos para que tengan un alcance real, ¿no? Y, por ejemplo, la idea era incluir en un COMPES que se piensa generar el reconocimiento de las diversas formas de pensar, de las diversas epistemologías, si se quiere denominar de alguna manera, o de las diferentes formas en que desde los territorios se puede generar conocimientos, porque hay muchos enfoques investigativos y metodológicos que desde los territorios se empiezan a plantear, y pues obviamente son las disciplinas en el campo de las ciencias humanas y sociales las que tienen que estar no tienen que estar al margen de este tipo de procesos, sino supremamente liderando estas cuestiones. Entonces, por ejemplo, esta problemática se estaba intentando dibujar bajo esa idea, y obviamente fue muy importante lo que dijo el profe Rafael cuando dice que el trabajo de una filosofía intercultural pone en cuestión lo que se ha estado estableciendo hasta el momento. Y con esto me gustaría cerrar, porque también soy parte del proceso de formación de lo que es esta nueva perspectiva de lo que curricularmente ha planteado el programa de filosofía de la Universidad del Cauca. Así todavía me faltan algunos semestres por terminar. Y es que en algunas clases de filosofías del sur global estuvimos trabajando con el profesor Guillermo Pérez, poesía relacionada con Nezahualcóyotl. Si tal vez uno asuma ese tipo de reflexiones desde la academia, nos van a permitir en los territorios, por ejemplo, ampliar un poco más la perspectiva con relación a este tipo de saberes. Y, por ejemplo, con unos niños del grado octavo en un colegio al filo de la montaña, en el departamento del Cauca, estuvimos leyendo poesía de Nezahualcóyotl, intentando desentrañar un poco cuál es el mensaje que finalmente las culturas prehispánicas mesoamericanas nos querían o nos han dejado por medio de este pequeño ejercicio arqueológico del lenguaje que intentamos hacer. Y es aquí donde también, digamos, uno pone en cuestión, ¿no? El profesor Alberto Martínez Boom dice que cuando uno cierra el salón de clase, uno hace lo que quiere en sus clases. Y curricularmente, el Ministerio de Educación plantea unos documentos orientadores, unos lineamientos, que obviamente, si uno les hace el seguimiento, tiene un gran sentido, eh, digamos, occidentalizado, ¿no?
pero uno cierra el salón de clases y uno termina haciendo, como lo dice el profesor Alberto Martínez, lo que venga en gana. Y ese que venga en gana es volverse eh, de una forma u otra, digamos, a temas que nunca podríamos tratarlos desde la normalidad. Entonces, yo cerré el salón de clases, trabajé con mis niños, poesía en Nezahualcóyotl, y eso nos dio la posibilidad, por ejemplo, de descubrir que hay una idea de un ente superior que podría ser un dios, que podría ser una deidad, pero que también nos pone en relación con la naturaleza, y hay una relación que estuvimos intentando hacerle seguimiento. Entonces, esa es la posibilidad de la filosofía también intercultural, la posibilidad de poner en entredicho cuestiones que ya están establecidas, pero que bajo ciertas otras formas nosotros las podríamos asumir. Entonces, este espacio, la verdad que lo aprovecho al máximo en los tiempos que se puede uno, digamos, salirse de lo cotidiano. Ha dado la posibilidad, y pues obviamente saludar a todos los profes y las profes del departamento. Muchas gracias. Eh, una última inquietud al respecto, y surge a partir de lo que trabajamos hace un par de días en relación a lo que significa la OCDE para estos procesos formativos en la construcción de pensamiento para cada una de las sociedades que la integran, y en general creería yo que nos vemos arrojados no solamente por la OCDE, sino por este sistema mundo que nos encamina hacia una globalización, que nos inserta en tecnologías como la IA y que nos muestra, digamos, un panorama de carácter. Pensar en nuestra América en ese sentido, no sé si se vería afectado o por el contrario nos permitiría acercarnos, entendiendo que ese sistema mundo lo que pareciera ser nos pide es una homogenización del pensamiento, de las costumbres, de los hábitos, digamos, siempre en función de la producción, el trabajo y el crecimiento o mantenimiento del mismo sistema. Gracias. Profesor, esa era la penúltima, ya vamos a la última. No, y va a ser muy breve. Muchas gracias, profesor, por la charla. Es que va muy en relación a la pregunta de Harrison, y es, ya aterrizado en enseñanza de la filosofía, usted mismo lo mencionó, claro, las políticas curriculares en Colombia dejaron de tener peso, y sobre todo en filosofía, y se levantaron con fuerza las políticas evaluativas. Usted mismo pues lo tiene allí con mucha claridad. Entonces, me preguntaba hace ya, como esta perspectiva filosofía intercultural, ¿qué tendría que decir justamente en enseñanza de la filosofía a esta fuerte presencia de las políticas evaluativas? Porque finalmente, como está el sistema normativo colombiano, la definición de un currículo es de autonomía de las instituciones, tanto en nivel superior como en nivel básico y medio. Ahí no hay norma que obliga a nadie a nada, ¿no? Pero las evaluativas sí nos constreñen un poco más, ¿no? Esa es la pregunta. Gracias. Bien, pues bueno, le agradezco mucho a Orlando, a Harrison, pues, porque son inquietudes, comentarios, mejor, reflexiones que ha suscitado, digamos, esta reflexión. Yo pienso que en el caso particular de las dinámicas de investigación que venimos desarrollando acá, si se quiere, yo a mí no me siento incómodo por decir que estamos en ciertas. Es decir, me parece que es un trabajo que estamos iniciando y sobre todo, como muy bien lo he planteado, y es que uno de los rasgos distintivos de la filosofía intercultural es acometer procesos de desaprendizajes y reaprendizajes. Y allí es donde pues, quiero poner el énfasis, porque cuando hablamos de las comunidades, hablamos del territorio, y siempre nos lo habíamos formulado de esa manera. Yo siempre decía, hombre, nosotros como departamento de filosofía, como escuela de filosofía,
hemos tenido una deuda inmensa, histórica, con las comunidades del Cauca. Es decir, las comunidades del Cauca no saben qué pasa en la universidad, como tampoco nosotros sabemos qué es lo que están haciendo nuestros maestros y maestras de toda la región. Y fue allí que, con ese espíritu de saldar un poco la deuda, comenzamos con los coloquios para enseñanza de la filosofía, tanto a nivel municipal como departamental, tratando de que nos encontremos con los maestros y maestras para conocer qué están haciendo y qué estamos haciendo nosotros y poder construir cosas juntos de la mano. Incluso, en este momento desarrollamos unos 2 proyectos interesantes que realmente para uno es de mucha tenacidad, porque, por ejemplo, yo no hablo nahuatl, no hablo lengua misak, hablo el guambiano, ¿cierto? Pero sin embargo, nos hemos acercado, digamos, con estudiantes y estamos desarrollando proyectos, digamos, en el caso de la comunidad del Tranal, por ejemplo, en Guambía, o en el mismo Santiago, en Guambía. Y entonces empezar empezar a darnos cuenta que existe un pensamiento que le llaman Guampia, ¿no? Que es una especie de relacionamiento entre el ser y el entorno natural que lo rodea, ¿cierto? Que Guam al mismo tiempo es lenguaje, es vínculo, ¿no? Y que el Nakut es el fogón para él. Y que yo no sabía, digo así abiertamente, yo no sabía que ellos también tenían unas 4 facultades de aprendizaje que se encuentran en el Morón, ¿no? Que es saber sentir, que también están en el Ashim, que es el saber ver, en el Sub, que es el saber pensar, y en el Marot, que es el saber hacer. Claro, eso a uno, digamos, a mí me produce eh, inquietud, pero sobre todo mucha emoción a encontrarle que se están revitalizando los procesos pedagógicos a partir de pensamiento propio y que nosotros podemos empezar a aportar, a acercarnos, a construir, a revisar ese tipo de experiencias. Y es más, ya tímidamente, y en eso yo quiero ser muy enfático, estamos haciendo una propuesta de lo que podría ser pues, seguimos una malla curricular o una propuesta curricular en clave de esta articulación del pensamiento guampia, por ejemplo, en las comunidades indígenas, ¿no? En este caso, guampiano. De igual manera, otro proyecto, otra experiencia muy bonita que vamos a iniciar con los acercamientos, y es una institución educativa intercultural, ¿no? Indígena, Semillas de Maíz, de la mano de estudiantes que están aquí también, nos acompañan y hacen parte del semillero, empezar a trabajar en función de lo que Boaventura de Sousa denomina la imaginación epistémica, la imaginación simbólica, es decir, no es una institución que solamente tiene hasta el grado 8º, pero normalmente la filosofía se orienta hacia los grados 10º y 11º y medio, y trabajan en función de 2 grandes referentes, que es el documento del CEIP, ¿no? Que es el sistema de educación indígena propio, que ya está muy próximo a fallar como decreto y como ley, y el PEC, que sería el proyecto educativo comunitario. Entonces, ¿cómo nos pensamos a partir de la visión que tienen estas comunidades desde esos 2 grandes referentes, y nos pensamos cómo podría ser el desarrollo del pensamiento filosófico en el marco de instituciones educativas con esas características? Pero repito, no lo sabemos. Me pregunta, digo, yo no digo imaginación epistémica y simbólica, porque no lo sabemos, ¿no? Y pues de la mano con lo que pregunta el maestro Maximiliano, pues igual, es decir, hasta el momento tenemos una aproximación diagnóstica frente a el tema de políticas educativas, frente a los currículos, esas contradicciones tan evidentes en materia de evaluación, etcétera, y ahí también estamos a medio camino, no sé cómo nos pensaríamos, y he dado algunas notas en torno a que cómo pues, se podría evaluar interculturalmente, pero de allí a que eso sea un desarrollo importante que todavía empieza a arrojar luces, pues lo difícil. Entonces, sí es algo que realmente no lo hemos pensado con mucha fuerza, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no?